Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego a algo chidori. Capítulo 78. Princesa, caballero, mago. La vida de Sylphie cambió enormemente desde su aparición en Ars tras la catástrofe mágica. De vivir como una aldeana normal en una aldea corriente, dio paso a su nueva vida como archimaga guardián de Ariel. Y su primera dura tarea al frente de semejante puesto fue un cambio radical en su vestuario, heredando del anterior archimago guardián su capa, sus botas y sus guantes, debido a su reciente fallecimiento. Las botas eran un objeto mágico conocido como botas del ciclón, que permitían a su portador desplazarse a una velocidad muy superior a la normal. La capa, del mismo modo, era otro objeto mágico conocido como capa de templanza, que controlaba en gran medida la temperatura corporal, ignorando las inclemencias del tiempo, que además protegía de enfermedades. Y por último, los guantes de represión, que reducían a la mitad toda fuerza aplicada en la cara de la palma, como el daño contundente. Se trataban de los objetos mágicos que se le otorgaban al archimago guardián de la realeza, pero además, se ordenó fabricar un nuevo objeto a medida para Sylphie, hecho de materiales que podrían costar lo mismo que una casa en una aldea o ciudad pequeña: el jubón del gusano hilador de acero. La tela obtenida de estos monstruos permitía resistir la mayoría de ataques cortantes, y aunque le era imposible detener técnicas del filo celestial, su función estaba más orientada a impedir daños de cuchillos arrojadizos, al mismo tiempo que ocultaba la figura de Sylphie. Además de estos objetos, se incluyó los lentes del Salvador, una herramienta mágica, que avisaba cuando una persona en concreto estaba en peligro. Debido a que no solo permitía informar de cuando la princesa recibiera un ataque, sino que además, permitía esconder en gran medida las facciones de la pequeña. Todos y cada uno de los objetos que componían el set de equipo eran de una rareza y valor elevados. Llegaba a tales extremos que podrían conseguir que cualquier aventurero que los viera sintiera una enorme envidia y celos, suficientes para querer tomarlos a la fuerza. Entre los nobles, también se instigó para hacerle entrega a Sylphie de un báculo portentoso. Pero la joven lo rechazó, debido a que la varita de principiante que portaba en estos momentos era un regalo que había recibido de Rudeus. Era el único recuerdo que le quedaba, tanto de él como de su anterior vida, y por lo tanto, algo de lo que no quería separarse. Los nobles dudaron unos instantes sobre si forzar a la pequeña a tomar el báculo, pero recordaron que con esa simple varita de principiante, la pequeña fue capaz de acabar con un jabalí verdugo de un único ataque, por lo que decidieron no darle más importancia. Por otro lado, sus hábitos alimenticios también sufrieron un enorme cambio. En la aldea Van, la base de la alimentación era algo parecido a una sopa de verduras acompañada con migas de pan de centeno, bastante duro y áspero. Y los platos especiales servidos en celebraciones eran de carne de conejo o pájaro, que su padre cazaba. Pero en definitiva, estos eran los platos a los que Sylphie estaba acostumbrada, y aún así se daba por afortunada, puesto que aunque su familia fuera humilde, como en el reino de Asura había suficiente prosperidad y poseía tierras muy fértiles, nunca hubo grandes hambrunas ni desnutrición entre sus habitantes. Pero aunque el reino de Asura fuera próspero, lo que el día de hoy comía eran festines llenos de manjares, realizados por los cocineros de la corte real del reino de Asura. Caldo espeso hecho de una gran selección de verduras con migas de pan tierno, carnes y pescados especiados de manera suculenta y cocinados a fuego lento, salteados de verduras frescas, incluso postres de todo tipo que acompañaban cada comida. La cantidad de lujos en la mesa eran abrumadores para Sylphie. Porque aunque su trabajo fuera el de escolta,
al ser miembro de la guardia personal de Ariel, la comida que se le ofrecía era solo ligeramente inferior a la que degustaba la mismísima realeza de Asura. Esto se debía, entre otros motivos, a que históricamente, el puesto que ocupaba estaba reservado para personas emblemáticas de la nobleza, como Luke Notos Greirat. En definitiva, la diferencia entre la comida de cuando vivía en la aldea Bane con respecto a la comida que degustaba en estos momentos era como comparar el mismísimo Edén con un jardín descuidado. Para Sylvie, su estancia en palacio era solo equiparable a los sueños de su infancia sobre una vida de lujo. Aunque la única pega de estos lujos era su falta de libertad y tiempo libre. Incluso con todo esto, Sylvie continuaba realizando el entrenamiento que tantos años había seguido, tanto para fortalecerse, como para entrenar la magia, todo esto en su tiempo libre. Por supuesto, estaba preocupada tanto por lo que le habría pasado a Rudeus, como a los habitantes de Bane. Por la información que le había llegado, el cabeza de los Boreas, James Boreas Greirat, había huido en un intento de salvar su cuello debido a que la responsabilidad de lo sucedido recaía sobre él. Esto llevó a que la tarea de la búsqueda de los habitantes no avanzara lo más mínimo. Al menos, el ministro de la corte Darius le dio su apoyo a una persona llamada Alphonse, que por lo visto fue el mayordomo de Lord Sauros, para permitirle así construir un campamento de refugiados. Aunque las expectativas del mismo no eran especialmente brillantes. Sylvie se ofreció a ayudar en varias ocasiones, incluso yendo sola y a pie si fuera necesario, pero varios nobles rechazaron su propuesta, indicándole que su misión como archimago guardián era proteger a la princesa y que esperara noticias. Por ese motivo, y siguiendo las órdenes, Sylvie continuó ejerciendo su puesto como guardaespaldas. Al principio, solamente hubo un continuo historial de fallos, especialmente en sus apariciones en público. Por mucha etiqueta que se le enseñara y la joven intentara aprender, había varios aspectos que no comprendía o conocía. Sus modales en la mesa eran insuficientes, sus saludos a otros nobles al cruzarse con ellos también eran incorrectos, y fallaba aún más a la hora de participar en las distintas ceremonias a las que tenía que asistir. Esta serie de fallos fueron utilizados como ataques contra la segunda princesa. Por mucho que digan que ese chico es un prodigio, parece que no posee el mismo talento para acatar un comportamiento propio de su rango. Aunque fuera una exageración insinuar que Sylvie no sabía comportarse mínimamente, la maldad de esos comentarios consiguió que la pequeña casi se acobardara, rememorando los años de acoso que sufrió en la aldea. No obstante, consiguió sobreponerse. Seguramente, porque aunque la cantidad de comentarios ofensivos sobre ella era elevada, a sus ojos, los comentarios lo que le demostraban era que todavía no estaba a la altura para estar junto a Rudeus, como le dijo Lilia años atrás. Si de verdad quieres estar a su lado llegado el momento, como su futura esposa es necesario que aprendas cómo desenvolverte en palacio, para no ser rechazada por los nobles del mismo. Y por Rudeus, no podía permitirse rendirse. ¿Qué haría Rudeus en esta situación? Seguramente, soportarlo y avanzar. Y si Rudeus puede conseguirlo, yo debo ser capaz de imitarle, si de verdad quiero estar a su lado en el futuro. Y pensando de esa forma, la joven de orejas puntiagudas infló su pecho con determinación para seguir intentándolo con una pasión renovada, llevando a que, tras ese momento, hiciera cuanto pudiese por asegurarse de que los fallos cometidos nunca más fueran repetidos, aumentando enormemente su dedicación. Todo cuanto le era enseñado, lo aprendía con esmero, aunque tuviera que practicarlo en la intimidad una y otra vez. Y lo primero que decidió cambiar fue la forma en la que hablaba, tomando un tono más masculino y cambiando la forma en la que hablaba, intentando en la medida de lo posible imitar la actitud que recordaba de Rudeus. Por otro lado, Sylvie notó un cambio a mejor en la actitud de Luke con ella, poco después del incremento en su dedicación. El pequeño don Juan tenía la reputación y el conocimiento de algo de lo que se sentía orgulloso, su capacidad para comprender a las mujeres. Algo que la propia Sylvie había observado al ver cómo éste era capaz de alterar ligeramente su actitud, dependiendo de la personalidad de la mujer con la que hablara. Llegaba incluso a jactarse de que su lema en la vida era: haz lo imposible por conocer las preferencias femeninas.
y aunque la pequeña supiera que era un mujeriego, le era imposible negar su habilidad especial para comprender a las mujeres con las que hablaba. Aunque esta habilidad tal vez podría funcionar con hombres, él solo se esforzaba cuando se trataba de mujeres. Luke contempló el esfuerzo desesperado de Sylvie y su enorme dedicación, algo poco común entre las hijas de nobles. Había visto a la pequeña centrarse en sus adversidades para superarlas, haciendo lo imposible por solventar cuanto problema surgiera sin detenerse hasta corregirlo. Viendo esto, consiguió que Luke decidiera apoyarla. Para conseguirlo, en secreto analizó lo que veía que la pequeña no comprendía, para ayudarle a entenderlo con comentarios y menciones superficiales que sirvieran a la pequeña de guía, pero todo desde una postura aparentemente distante. Este distanciamiento se debió a que necesitaba mantener su reputación en palacio. No obstante, Sylvie se dio cuenta del apoyo que estaba recibiendo por parte de Luke, pero lo que surgió al ver ese apoyo no fue cariño ni afecto. Ya que para la pequeña, no había ningún resquicio de su corazón que no estuviera ocupado por Rudeus. Por no hablar de que Luke tampoco parecía interesado en el físico poco definido propio de las orejas puntiagudas, sino que como buen notos, era un ferviente seguidor de las mujeres con curvas llamativas. Pero entre ellos, surgió una extraña camaradería. Extraña, puesto que Luke no era poseedor de demasiados amigos. Al ser miembro de los Notos, no tardó en verse obligado a unirse a la facción de la segunda princesa, y debido a su edad, fue forzado a trabajar como su caballero guardián, lo que le obligó a entrenar casi toda su vida para cumplir con los cometidos de ese cargo. Eso lo llevó a no encontrar a una persona a la que pudiera ver como su igual, sino como simples superiores, como la princesa o su padre, o inferiores, como la gran mayoría de nobles de su edad que no poseían un cargo de tal importancia. Y esto se extendió también a una persona que aunque realmente en cuanto a puesto debería haber sido considerado como su igual, el archimago guardián de Rick, al considerar su edad y su experiencia, era imposible no verlo como un superior. Esto cambió con la aparición de Sylvie, la cual, tanto por el esfuerzo que estaba realizando, como por su edad y sus deficiencias, entraba dentro de los márgenes de lo que Luke podía considerar un igual. Hasta tal punto, que a sus ojos, era la única verdadera merecedora de ser considerada, su amigo. Mientras Sylvie y Luke afianzaban sus lazos de amistad ocultos de miradas ajenas, algo similar ocurría entre Sylvie y Ariel. No obstante, el principio de esta amistad tuvo un comienzo bastante brusco. Por aquel entonces, Ariel era famosa en palacio. El motivo de esta fama no se debía a que se trataba de la segunda princesa, sino por ser una sádica torturadora, y su increíble pasión por ver el tormento de otras personas. Según rumores, esta pasión surgió del trauma de ver en riesgo su vida el día en que intentaron asesinarla. Al principio, sus torturas eran vistas como casi juegos propios del Palacio Real, como por ejemplo, ordenarle a una sirvienta que continuara su tarea de limpieza completamente desnuda. Pero con el tiempo, había llegado incluso a darle una enorme paliza a un recadero con una fusta, por haber transportado en la misma bolsa prendas de seda y prendas de lino. Era algo que había sido definido como atracción por abusar de los débiles. Y aunque se había intentado mantener tan oculto como fuera imposible, en la corte real era un secreto a voces. En los primeros días de esta atracción, la princesa atacaba a aquellos que veía como débiles, pero con el tiempo, perdió interés en estos, convirtiendo en nuevo blanco de sus juegos a aquellos que consideraba fuertes. La máxima estimulación que sentía la princesa por sus actos era conseguir que alguien poderoso se postrara ante ella, aceptando su autoridad. Luke no le valía como un blanco aceptable a sus ojos, puesto que en ningún momento se opuso a la voluntad de Ariel. Acto seguramente debido a los sentimientos que el caballero guardián intentaba ocultar de la princesa, con poco éxito. Y antes de que Sylvie apareciera, el archimago guardián de Rick tampoco mostró nunca rebeldía contra la princesa, ofreciéndole obediencia absoluta. Hecho que le alejó de ser un blanco aceptable. El motivo que llevó a Ariel a descartar a sus dos guardaespaldas fue que un objetivo de su agrado necesitaba poseer tanto fuerza como rebeldía. Y quizás,
Gracias a que la princesa nunca se interesó en ellos, fue posible que pudieran continuar trabajando como sus guardaespaldas. Entonces, ¿qué sucedió cuando la pequeña Sylvie apareció en su vida? Al ver cómo la pequeña fue capaz de acabar con el jabalí verdugo de un único hechizo conjurado en silencio, y después ver cómo, en un lugar desconocido y rodeado de extraños, la pequeña hacía cuanto podía por aprender a desenvolverse en palacio con determinación. Sylvie pasó a formar parte de los blancos aceptables de la princesa. Que fuera un prodigio para la magia, que fuera más joven que Ariel, que tuviera el pelo completamente blanco, que tuviera orejas puntiagudas, que fuera trabajadora, e incluso que tuviera un hombre al que amaba. Todo eso, a ojos de Ariel, era deseable. No obstante, al principio, Ariel hizo lo posible por soportar sus ansias de doblegar a la joven. El motivo de este autocontrol era que Sylvie la había salvado de una muerte segura, y por esto sentía que le debía la vida. Todavía podía recordar como si fuera ayer el miedo que sintió cuando el jabalí verdugo apareció frente a ella. De no ser por Derrick, la cabeza de la princesa seguramente hubiera explotado tras el primer ataque del monstruo, esparciendo sus sesos por el jardín. Además, de no ser por Luke, el siguiente ataque del monstruo la habría desmembrado allí mismo. Para Ariel, de no ser por Sylvie, ni Luke ni ella misma hubieran sobrevivido al encuentro con el monstruo. A diferencia de los goblins, los jabalíes verdugos no profanan a las mujeres, sino que simplemente arrancan una a una sus extremidades para alimentarse de ellas, como si de un ciervo se tratasen. Sylvie es mi salvadora, y le debo la vida. Como miembro respetable de la Casa Real de Azura, es mi obligación reparar su gesto. Pero esta actitud poco a poco fue desapareciendo. Sylvie, después de probar los alimentos de palacio, comenzó a esforzarse más y más, llegando incluso a agradecerle a la princesa en una ocasión por la comida tan deliciosa que estaba saboreando, por primera vez en su vida. Al oírla, una sonrisa enfermiza apareció en el rostro de la princesa. El motivo de esta sonrisa fue que aunque Sylvie siguiera siendo Sylvie, nada hubiera cambiado y se estuviera esforzando por Rudeus. La pequeña había aceptado con el paso de los días que se encontraba bajo la protección de la princesa. Y esa actitud hizo que su forma de actuar con Ariel se viera ligeramente alterada. Una actitud amistosa que la princesa tomó como una invitación. Me está aceptando, ¿verdad? Ya no tengo que contenerme por más tiempo, ¿no es cierto? Y el malentendido llevó a que la princesa planease llevar a cabo su retorcido acercamiento. En una noche, Ariel visitó los aposentos de Sylvie, equipada con un Strap-on Kinsise para atacar a la pequeña y hacerla suya, con la intención de desatar por completo sus instintos suprimidos hasta esa noche. La virtud de la pequeña se encontraba pendiente de un hilo, puesto que para la princesa, que alguien se negara a un decreto real era impensable. Pero totalmente en contra de las expectativas de la princesa, Sylvie la rechazó y se defendió. Con los ojos inyectados en sangre, se lanzó contra Ariel, incluso estando medio dormida para protegerse de la princesa, olvidándose por completo de cualquier tipo de cortesía y etiqueta aprendida en palacio. La joven de pelo blanco no tenía ningún tipo de respeto especial hacia la familia real de Azura, y como además, Lilia ya le había avisado de las actividades nocturnas de palacio, la no tan ingenua niña fue capaz de comprender que estaba a punto de ser violada. Sylvie utilizó un potente hechizo para herir a la princesa hasta casi acabar con su vida. Porque aunque la pequeña sintiera gratitud por la persona que le había ofrecido comida y alojamiento, una cosa no quitaba que esa misma persona estuviera intentando abusar de ella. Si en ese momento, Sylvie no hubiera sido capaz de usar magia curativa, el desenlace hubiera sido otro mucho más problemático. Aunque en realidad, ya había llegado al nivel de problema. Luke llegó corriendo a la habitación de Sylvie después de escuchar gritos, y allí se encontró a Ariel, descompuesta y malherida, mientras la maga curaba sus heridas. La princesa a la que había jurado proteger, se encontraba en peligro. Luke comprendió de inmediato el origen de la situación actual, imaginándose que los malos hábitos de la princesa habían resurgido una vez más. Esto es malo. Yo solo soy incapaz de ocultar algo semejante. Además, si Ariel lo pidiera,
Yo mismo le cortaría la cabeza a Sylvie en este momento. Sus pensamientos iniciales comprendieron lo que debía hacer, pero Luke, contrariado, no sabía qué hacer. ¿Debo de acabar yo mismo con la vida de alguien a quien considero mi amigo? ¿O debo de defenderle por mucho que no sea una noble? No obstante, las dudas de Luke se convirtieron en innecesarias un segundo más tarde. Este sufrimiento es inesperadamente agradable, ya que Ariel, por sus palabras, parecía haber descubierto un nuevo entretenimiento. Todos y cada uno de los nobles y miembros de la realeza de Asura poseían una atracción diferente. Y el masoquismo no era algo excepcional. Gracias a eso, el incidente fue tratado como un juego propio de palacio, en la que Ariel, la víctima, disfrutó del asalto de Sylvie, consiguiendo de esta forma que el problema desapareciera. Y cabe señalar que Ariel nunca más volvió a intentar abusar de la pequeña elfa. No obstante, sería normal que la verdadera víctima del altercado albergara recelo o enfado hacia la persona que intentó abusar de ella. Pero por extraño que parezca, debido al desenlace final, lo que surgió fue un sentimiento de confianza con la princesa, que nuevamente volvió a protegerla del resto de nobles. Esta respuesta tan increíble y distorsionada de la pequeña se debía principalmente a que hasta este momento de su vida, todos y cada uno de los jóvenes de su edad, aparte de Rudeus, la habían atacado y evitado hasta ahora. Sumado a su temprana edad, no habiendo terminado aún de desarrollarse físicamente, y al complejo sufrido hasta hace pocos años, su personalidad algo infantil e inocente la hizo confiar plenamente en una persona que le había mostrado un gesto de amabilidad. Pero aunque los motivos que llevaran a esta confianza fueran turbios, entre las dos jóvenes había sido plantada una semilla de amistad, que con el tiempo se convirtió en un grueso y floreciente árbol que mostraba sus frutos. Un año después de que ocurriera la catástrofe mágica, la situación en la corte cambió. Aunque en realidad, el ambiente entre los nobles que formaban parte de la corte había cambiado tiempo atrás, y la única diferencia es que fue justo en este momento cuando llegó el desenlace de los eventos ocurridos hasta ahora. Y esos eventos se debieron a la acusación sin fundamento que Lord Bristen lanzó sobre el primer príncipe. En concreto, la acusación de que el primer príncipe, a través de uno de sus nobles, había introducido un monstruo para atentar contra la vida de la segunda princesa, acusación que se fue extendiendo entre los distintos nobles de palacio. Estas duras palabras se basaron en la aparición de un monstruo en palacio, lo que debería haber sido imposible en otro caso si algún grupo no lo hubiera traído hasta ese lugar. La lógica dictaba que las palabras eran sensatas, por lo que varios nobles llegaron a la conclusión de que ciertamente alguien debió poner ese monstruo, aunque también comprendían por la actitud tan brusca de Lord Bristen que parecía estar intentando culpar a un inocente de lo ocurrido. No obstante, cuando se tuvo constancia de que la aparición del monstruo seguramente fuera consecuencia de la catástrofe mágica, la situación dio un giro radical. Puesto que Lord Bristen se había atrevido a utilizar un evento tan terrible como la catástrofe mágica para acusar injustamente a una persona. Esto causó que casi todos sus apoyos actuaran con desdén hacia el Lord. Por mucho que la manipulación de desastres para sus propios fines fuera una acción demasiado extendida en general por la nobleza. Sin embargo, el fallo de Lord Bristen fue realizar la acusación, aun conociendo que tarde o temprano se conocería la posibilidad de que la aparición del monstruo fue debida a un desastre natural. En definitiva, el grupo al que Lord Bristen acusó obtuvo una oportunidad de oro para devolver el ataque, que fue aprovechado magníficamente por el ministro Darius, causando que la autoridad de Lord cayera en picada. Esta pérdida de autoridad se tradujo en pérdida de casi todo su territorio, que llevó además a que pasara de Lord a conde, y que gran parte del poder de su familia fuera destituido. Además, esta derrota causó que la facción de la segunda princesa, cuyo poder nunca había sido excesivo, recibiera un nuevo revés, permitiendo a Darius continuar debilitando en gran medida a los nobles que rodeaban a Ariel. El siguiente evento fue que nobles influyentes fueran uno a uno perdiendo su poder en la corte, y que otros, al ver esto, decidieran traicionar a la princesa. El desenlace fue que la facción de la segunda princesa desapareciera casi por completo.
A cada noble que perdía en su causa, las posibilidades de que Ariel alcanzara el trono desaparecían más y más. No obstante, una realidad era evidente para las facciones contrarias a la princesa. El carisma de Ariel era enorme. Esto significaba que la popularidad entre los habitantes del reino era elevada, permitiéndole que mientras viviera, pudiera convertirse en un obstáculo para el resto de competidores al trono. Y por este mismo motivo, Darius le recomendó al primer príncipe que mandara asesinar a Ariel para poner fin a su vida, aprovechando que todos los nobles influyentes que la amparaban habían desaparecido y que no quedaba nadie que pudiera protegerla. Para obtener el trono de Asura, cualquier medio es necesario con tal de ganar la competición, incluso que un hermano asesine a su hermana pequeña. Por algo hasta el actual rey de Asura había cometido un hecho similar en su camino al trono. Y ahora que la princesa había perdido todos sus apoyos, era el momento oportuno para llevarlo a cabo, puesto que les era imposible presionar políticamente una vez que el asesinato se llevara a cabo. La vida de Ariel pendía de un hilo. No obstante, el asesinato fue detenido en su totalidad gracias a Silfi, consiguiendo no solo defender a la princesa, sino acabar con el asesino. El incidente en sí fue una pelea igualada y peligrosa. De no haber sido entrenada por Rudeus, de no haber sabido moverse a gran velocidad con hechizos en silencio que la empujaran con magia combinada. De no haberle visto hacer algo similar a Rudeus e interesarse del cómo había sido capaz de hacerlo. De no haber estudiado las teorías y motivos de los distintos fenómenos mágicos para imitarlos, y de no haber sido menospreciada por su adversario debido a que se trataba de una cría. Si cualquiera de esos aspectos hubiera sido distinto, lo más seguro es que su vida habría acabado en ese mismo instante, incapaz de defender a la princesa. El resultado fue que Silfi salvó a la princesa y acabó con el asesino, pero igualmente recibió el veneno que iba dirigido contra la princesa, que le causó estar entre la vida y la muerte durante 3 días enteros. Tras lo que su suerte le hizo sobrevivir, y hasta no presentar ninguna clase de efecto secundario. Y como resultado de semejante proeza, Fitz se convirtió en una figura extensamente conocida en el Palacio Real, e hizo que los anteriores comentarios despectivos fueran desapareciendo lentamente, al considerarse que la persona hacia los que iban dirigidos era un doble del genio. Este boom en su popularidad se debió a que era tradición que los descendientes de la Casa Real poseyeran un archimago guardián y un caballero guardián, aunque por lo general, se trataban de hijos de nobles para los que no se les encontró otra utilidad, más que ser ofrendas para la realeza. Ofrendas cuya finalidad era morir protegiendo a la familia real, en caso de que un asesino fuera a atentar contra su vida. De esa forma, los padres de las ofrendas podían lamentarse exageradamente por la honorable muerte de sus hijos. Y de paso recibir una compensación por parte de la familia real en respuesta por su sacrificio por la causa. En definitiva, una forma de que se estrecharan lazos entre la familia real y los nobles de Asura. Esa era su única finalidad en el puesto, peones a los que exponer al público y sacrificar cuando fuera necesario. Y Silfi era con diferencia, algo mucho más peligroso, ya que, aunque su experiencia en combate era insuficiente, su talento para la magia cubría ese defecto con creces. Cuando Darius oyó la noticia de que la pequeña había impedido el asesinato y además sobrevivido, se mostró claramente preocupado. Principalmente porque el asesino al que enviaron para acabar con la segunda princesa no era un cualquiera. Esto causó que la facción del primer príncipe se mostrara más precavida en sus ataques. Y en consecuencia, mayor temor en la facción de Ariel, al comprender que tarde o temprano, todos y cada uno de los que formaran parte de esa facción encontrarían su muerte en esta lucha interna de la corte. Ariel fue perdiendo un gran número de aliados hasta quedarse apenas con un puñado de ellos, que se resumía en los sirvientes que trabajaban directamente para ella, y un último noble de alto estatus. Por si fuera poco, el hecho de que un asesino apareciera fácilmente en el dormitorio de alguien de sangre real, ni siquiera fue cuestionado ni investigado, por lo que nadie cargó con la responsabilidad del intento de asesinato. El último noble de la facción de Ariel, Filemón Notos Greirat, le resumió a la princesa la situación actual. Por favor, Ariel Samá, huya de Asura. Si permanece en este lugar, seguramente la asesinarán.
¿Me estás pidiendo que desista del trono? No. Ya que poseo lazos de amistad con el ministro Darius, y me uniré a la facción del primer príncipe para debilitarles internamente. De esa forma, Ariel Sama, usted podrá reunir fuerzas en el extranjero, conseguir nuevos aliados y retornar al palacio llegado el momento oportuno para intentar, una vez más, alcanzar el trono. Philemon era una persona astuta. El resultado más favorable para él era, con diferencia, que Ariel se convirtiera en reina de Asura. No obstante, en caso de que Ariel no lo consiguiera, había ido ganándose el favor del ministro Darius. Por eso, llegado el momento, estaba preparado para cualquiera de las resoluciones. Pero esto no era algo que Ariel supiera, pero sabía con seguridad que quedarse en Asura era el equivalente a un suicidio metafórico y literal. Por lo que decidió seguir el consejo de Filemón Notos Greirat y refugiarse en tierras lejanas, donde conseguir tiempo para recomponer sus fuerzas. Existían varios lugares a los que Ariel podía ir, con la excusa de estudiar en el extranjero. En la lista de posibilidades se encontraba el imperio del rey dragón o hasta el sagrado imperio Milis. Pero se decantó por dirigirse al norte, en concreto, a la Universidad de Magia de Ranoa, uno de los orgullos del triunvirato mágico. El motivo de esta decisión fue que los posibles aliados a ganarse para participar en la lucha por el poder de Asura eran limitados, ya que ningún país del continente central se atrevería a enfrentarse directamente contra un reino tan extenso y poderoso como Asura. Sin embargo, en la Universidad de Magia se reunían nobles de todas las razas y rincones del mundo, y eso podría permitirle aspirar a restaurar la facción de la segunda princesa. Porque la princesa no se había dado por vencida, y el fuego de su lucha no había sido extinguido, para ella, el llegar a reinar en Asura era lo que consideraba como su destino. Sylphie, te pido 1000 perdones. Ariel comprendía que no había motivo alguno para que Sylphie la acompañara en su viaje. Hacía tiempo que las dudas acerca de que Sylphie fuera una asesina habían desaparecido. No solo se había contrastado que Paul Notos Greirat era miembro del grupo de búsqueda de desaparecidos de la provincia de Fedora, sino que además se confirmó que era una víctima más del mismo. Por si fuera poco, Sauros apareció en el Palacio Real sin saber nada de lo que había ocurrido ni sobre la pequeña, y fue mandado ejecutar debido a las manipulaciones de Filemón y otros nobles de la facción de la princesa, con la intención de descargar la culpa de la catástrofe sobre él. A día de hoy, todavía seguía sin conocerse el paradero de Filipi Rudeus. Pero con la aparición de Sauros y la dedicación de la pequeña al salvarla de su asesino, llegaron a la conclusión de que había dicho la verdad. Era una víctima inocente más de la catástrofe mágica. En esta situación, creo honestamente que lo correcto sería liberarte de toda atadura a mi persona, pero quiero pedirte un enorme favor. Por favor, protégeme. Eres la única persona a la que puedo pedirle algo así. Yo también te lo pido, Sylphie. Mi espada no es suficientemente afilada para poder proteger a Ariel Sama sin tu ayuda. Tanto Ariel como Luke inclinaron sus cabezas delante de la pobre campesina hija de un cazador, cuya única meta era encontrar a su familia y a Rudeus. Pero en este año que había pasado con ellos, Sylphie había conseguido considerarles sus amigos. Amigos con sus peculiaridades y excentricidades, y cuyo vínculo era muy distinto al que tenía con Rudeus. Pero un amigo es un amigo. Entiendo. En ese caso, continuaré protegiéndole, Ariel Sama. Y quizás en ese preciso momento, Sylphie se convirtió literalmente en el archimago guardián de la princesa. El grupo de la princesa abandonó el reino de Asura bajo la excusa de estudiar en el extranjero. Pero su avance, visto desde fuera, dejaba claro que simplemente estaban huyendo del país por miedo a que la asesinaran, dejándolo todo atrás. Aunque no fuera completamente así, ya que era imposible que el primer príncipe no enviara un grupo por ellos que intentara acabar con la vida de la princesa, sobre todo sabiendo el peligro que supondría dejar a Ariel con vida.
Su carisma podría permitirle llegar incluso a poner de su parte al gremio de magia, por no hablar de los hijos de nobles de Asura que asistían a las clases en la Universidad de Magia. Varios segundos hijos que nunca podrían aspirar a ser los jefes de sus respectivas casas, o incluso a los terceros hijos que podrían ser convencidos de que siguiendo a Ariel, habría posibilidad de aspirar a un puesto digno. Sin contar tampoco a los descendientes de nobleza de otros países que se encontraban estudiando en Ranoa. Si Ariel con su increíble capacidad para ganarse a la gente regresara después de reunir fuerzas de otros países. Pensando de esta forma, la facción del primer príncipe se esmeró de forma excesiva en su ataque contra la princesa, de forma que incluso cuando Ariel y su grupo atravesaron la frontera de Asura, los ataques continuaron. Al principio, 15 nobles acompañaban a Ariel en su viaje, pero siempre que uno de ellos se quedaba solo por cualquier motivo, encontraba la muerte en un ataque por sorpresa. En concreto, el ataque que recibieron en la mandíbula superior del dragón rojo fue inaudito, con 10 espadachines, un mago apoyándoles y un mago curandero oculto y a la espera para sanar las heridas de su grupo. Podría incluso decirse que todos los ataques hasta este momento fueron una mera preparación de lo que estaba por llegar. No obstante, la formación que debería asegurar la victoria fue completamente bloqueada y eliminada por Sylphie, aprovechando que las estrategias de combate, que aprovechaban la magia en silencio que Rudeus había practicado con ella, fueron muy útiles en esta situación. Además, por mucho que su posición fuera la de archimago guardián, en ningún momento de su estancia en Asura había olvidado continuar su entrenamiento diario y fortalecimiento físico, llegando incluso a aprender a usar una espada, gracias a las enseñanzas de Luke en sus ratos libres. Puede que fuera solo un recubrimiento fino, pero su cuerpo había comenzado a envolverse en Toki. Sin contar a Sylphie y a Luke, el número de acompañantes de la princesa se vio reducido a solo 2 personas más. Pero por suerte para la princesa, los ataques cesaron una vez atravesó el paso de la cordillera del Dragón Rojo. El motivo del cese de los ataques del príncipe fue que no se atrevía a enviar asesinos a un territorio en el que no pudiera controlar lo que estuviera ocurriendo, sumado además a que el ataque cuyo éxito era seguro, falló. Si no podemos eliminarla dentro de nuestra red de información, fuera debe ser imposible. En sí, esta conclusión fue un error por parte de la facción del primer príncipe, y es que de haber repetido ese ataque en 2 o 3 ocasiones, la posibilidad de acabar con la princesa era más que probable, ya que para que la princesa consiguiera llegar con vida hasta ese punto, sus seguidores, uno a uno, habían dado sus vidas para protegerla. Era imposible que Sylphie en solitario fuera capaz de contener todos los ataques. Aunque claro, el mayor error que cometió la facción del primer príncipe fue subestimar al principio, y posteriormente sobrevalorar la habilidad del archimago guardián de la princesa, lo que les llevó a detener sus ataques. Tras el paso, el grupo de la princesa por fin consiguió llegar al reino de Ranoa. Un grupo formado por 5 personas, todas ellas poco acostumbradas a viajar grandes distancias, vio como el viaje se alargó enormemente. A Ariel solo le quedaron 2 sirvientes, Elmore Blueborf y Clean Elrond, 2 jovencitas nobles. El resto de sirvientes más experimentados para el viaje encontraron su final durante el mismo a manos de los ataques de la facción del primer príncipe. En definitiva, el viaje acabó desorganizado, sin una buena planificación que causó que el viaje se alargara en el tiempo de manera innecesaria, lo que causó además que a mitad de camino les sorprendiera el frío y la nieve del invierno en el norte. Debido a la paranoia originada por el supuesto grupo que les perseguía para acabar con ellos, llegó un punto en el que no se atrevieron ni a pisar algunas aldeas para evitar riesgos. Lo que causó que durante su viaje se convirtieran en el blanco perfecto de bandidos y monstruos. Por eso, hasta llegar a Ranoa, hubo varios momentos peligrosos, aunque al final fueron capaces de repeler cada ataque. No solo eso, una vez en Saria, las dificultades no desaparecieron, pero estas, lo que consiguieron fue que los lazos entre ellos se volvieran más estrechos. Ahora eran camaradas, familia, nakames. El grupo de Sylphie entró en la Universidad de Magia. Y tanto la propia universidad como el gremio de magia recibieron con los brazos abiertos a un miembro de la familia real de Asura, y le ofrecieron aceptarlos como estudiantes privilegiados.
algo que Ariel rechazó. Su argumento para rechazar la posición fue que quería convivir con el resto de estudiantes durante su estancia aquí, para de esa forma ampliar su relación con el estudiante medio. Ariel había pensado seriamente esa decisión. ¿Cómo voy a obtener poder en estas tierras? Si lo único que hago es aprovecharme de mi rango de miembro de la realeza de Asura. Si lo hiciera, estaría aceptando dependencias de mi título y por lo tanto, dividiendo mis triunfos. Y con este pensamiento, decidió utilizar cada una de las piezas a su alcance de forma eficiente. Su primer paso, para representar entre los estudiantes su poder, fue hacer una exhibición pública de Sylphie como su escolta, recalcando sus habilidades. Por otro lado, aunque Luke también trabajara como escolta, su misión no era imponer respeto como Sylphie, sino mostrar el lado amistoso y cercano de la princesa. Y la propia Ariel tomó como meta convertirse en un símbolo de admiración en la universidad, encargándole a Clint y a Elmore el trabajo en las sombras, para que pudieran moverse de manera independiente al grupo. Para que sus planes tuvieran éxito, era necesario mantener la falsa identidad de Fitz. Pero debido a su crecimiento, era necesario permitirle usar prendas adaptadas mejor a su desarrollado cuerpo femenino. Por esto, decidieron que para aparentar su poder, lo mejor era envolver a Sylphie en un aura de misterio. Una cara mayoritariamente oculta, una voz que rara vez se oyera. Hombre. Mujer. ¿Quién sabe? Lo importante es que se sepa que es el guardia personal de Ariel, la princesa de Asura, y que es capaz de conjurar en silencio. Solo con esos aspectos era suficiente para resaltar su presencia y de paso, resaltar que una persona así se encontraba trabajando para Ariel. El misterio permitía además, que si surgiera algún grupo contrario a la princesa, el desconocimiento del carácter y verdaderas capacidades del guardia de la princesa generaría vacilación a la hora de atacarle. A su vez, la tarea principal encomendada a Clint y a Elmore era el control de información, escuchar las voces de los estudiantes, recolectar rumores y manipular la información. En definitiva, espías encubiertos. Y para que no se les enlazara con el grupo de la princesa, cuando fuera necesario contactar con ellos o hacerles llegar información de forma sutil, imitaban ser parte del grupo de admiradoras de Luke. Entre los cometidos de recolección de información, se encontraba indagar sobre el grupo de búsqueda de Fedora, obtener información personal sobre nuevos estudiantes de la universidad, obtener información sobre la corte de Asura, y obtener información de aventureros influyentes en la zona que pudieran aliarse con Ariel o atacarla. Y por su parte, Luke debía actuar como una cara bonita pero aparentemente estúpida que se relacionara con los estudiantes, y permitiera recibir esta información sin levantar sospechas. En definitiva, su trabajo era ser una persona amistosa con los estudiantes, principalmente femeninos, y alguien sociable en el campus. Y debido a que su fama como Don Juan le precedía, su papel era bastante similar a su verdadera forma de ser. Pero la princesa tenía una cosa clara. Puede que me encuentre en un lugar desconocido para mí, sin conocidos, y rodeada de distintas culturas, pero debo recuperar mi influencia a base de estrechar lazos con ellos. No tengo permitido fracasar. Los planes de la princesa avanzaron, aunque lentamente, y con el paso del tiempo, el estrés se apoderó de Ariel. Su situación, la que le impedía la opción del fracaso, sin forma alguna de relajarse y actuando en todo momento como un símbolo de respeto. Su espíritu fue deteriorándose lentamente con cada día que pasaba, incapaz de bajar la guardia ni por un instante mientras se encontrara en el campo de batalla. Aún así, esta situación fue soportada durante varios meses, seguramente porque su relación amistosa con Sylphie le permitía desahogarse en cierta medida con su amiga. Pero eso cambió cuando les llegó un pedazo de información referente a la provincia de Fedora. Se enteraron de la muerte de los padres de Sylphie. Al enterarse de este hecho, Sylphie fue incapaz de mantener su estado de ánimo intacto y se derrumbó durante un tiempo, como era de esperar, ya que, habiéndose esforzado al máximo durante estos casi 2 años, la noticia sobre la muerte de sus padres fue un duro golpe para ella que destrozó la poca esperanza que le quedaba. Sumado además a que su situación actual le impedía lamentarse, llorar o recluirse.
En definitiva, Ariel estaba excesivamente estresada y perdiendo su ímpetu, y el corazón de Sylvie se encontraba en tumulto como para ser su apoyo emocional. Si además contamos con que Clint y Elmore, nobles viviendo como estudiantes normales, estaban teniendo problemas para adaptarse a su nuevo estilo de vida, ni siquiera ellas tenían la capacidad de animar a la princesa. El único que se encontraba bien era Luke. El motivo de su estado de ánimo se debía a la casi famosa habilidad única de los Greyrat de mostrarse siempre optimistas, sin importar la situación en la que se encontraran. Aunque el motivo más probable de la estabilidad de Luke realmente fuera su supuesta posición de Don Juan. Igualmente, viendo a sus compañeras en ese estado, Luke se preguntaba si no habría forma alguna de ayudarlas. La única solución que conozco de animar a una mujer es reconfortarla en mis brazos, pero aunque pueda ser una opción para Clint y Elmore, no tengo la menor intención de calmar ni a Ariel Samá ni a Sylvie de esa forma. El motivo de esta diferencia en su trato se debía a que, para Luke, esas dos mujeres se habían convertido en algo más importante a simples cuerpos femeninos. Menudo problema, ¿de verdad no hay nada que pueda hacer para ayudarlas? Y pensando así, recordó algunos rumores que escuchó sobre un caso especial entre los Boreas. Según escuché, un joven prodigio que trabajaba como tutor de una Boreas a la que todos consideraban una bestia salvaje, consiguió domarla. Si mal no recuerdo, lo que dijeron fue, que cada cierto número de días, le concedía a la niña salvaje un día de descanso con el que consiguió calmar la ira de semejante diablo. No puedo negar que, aunque la princesa y Sylvie sean ya mujeres merecedoras de todo respeto y no simples asalvajadas como en el ejemplo, tener tiempo en el que poder relajarse debería ser beneficioso. Algo así como un descanso de su trabajo. Llegando a esa conclusión, propuso a las integrantes de su grupo que una vez cada 10 días, por ejemplo, pudieran dejarse llevar y disfrutar de su tiempo libre y así conseguir relajarse de las dificultades del día a día. Ariel, aunque no estuviera segura de la efectividad de semejante acto, decidió intentarlo, y Sylvie, necesitando también algo de tiempo libre, aceptó también la sugerencia. Pero había un problema. Debido a la forma en la que estaban mostrando a Ariel como un símbolo de respeto, sería contraproducente que fuera vista por la ciudad, actuando como una joven normal y haciendo lo que le viniera en gana, podría afectar a la opinión pública. Y la propia Ariel comprendía que era de suma importancia ser vista como alguien respetable y diferenciarse del resto de personas. Cualquier situación que pusiera en peligro la posición que había alcanzado en la universidad con su esfuerzo era inadmisible. Pero estas preocupaciones desaparecieron fácilmente gracias a la existencia de un objeto mágico. Se trataba de un objeto que permitía que una persona tomara el aspecto físico de otra. Se trataba de una pareja de anillos, uno verde y uno rojo. La persona que portara el anillo verde vería su aspecto físico, tanto facciones como pelo, transformados en la persona que llevara puesto el anillo rojo. Se trataba de un objeto mágico, que había ido pasando en secreto por las distintas generaciones de la familia real de Asura, con la finalidad de ser usado para crear un doble para los miembros de la casa real en caso de intento de asesinato. Por eso, y para permitir que Ariel pudiera disfrutar de días de descanso, utilizaron este objeto mágico para que Ariel se disfrazara mágicamente de Fitz. No obstante, el objeto mágico no alteraba ni la edad, ni la corpulencia, ni la voz ni el color de los ojos, de forma que la posibilidad de ser expuesta no desaparecía completamente, pero entraba dentro de los límites admisibles. Además, hasta este punto, Sylvie había estado en todo momento con las gafas de sol ocultando su rostro y sin apenas hablar. Hecho que fue de vital importancia. Hasta el hecho de que pudiera conjurar en silencio era útil, viendo cómo ni sus compañeros de clase habían escuchado su voz. Por otra parte, hasta la altura y forma física de ambas era similar. Por lo que la solución fue increíblemente acertada en su caso, permitiendo que Ariel se convirtiera abiertamente en Fitz, y poder pasear tranquilamente por la ciudad sin tener que esconderse. El único problema que surgía fue que era necesario ocultar a Sylvie en los momentos en los que Ariel estuviera paseando por la ciudad, pero la joven de orejas puntiagudas decidió alojarse en esos momentos en la tranquila biblioteca, y aprovechar para investigar la catástrofe que tomó la vida de sus padres.
Sobra decir que un descanso era lo que todos en el grupo necesitaban. Y de esta forma, Sylphie, la princesa y su grupo consiguieron adaptarse a su nueva vida en la Universidad de Magia de Ranoa. Capítulo 79. La ajetreada época de Celo. Primera parte. La isla de los ogros, Onigashima, está situada en el extremo este del reino de Vieiri, más allá hasta de sus tierras. Se trata de una pequeña isla situada lejos de la costa del reino, y recibe este nombre porque está habitada por una raza única, conocida como ogros. Estos seres tienen el pelo de un castaño oscuro junto a un cuerno en sus cabezas, además de ser un grupo de fuertes combatientes liderados por su jefe, el dios ogro. En realidad, la raza de los ogros son una de las tantas variedades provenientes de la raza demoníaca, pero debido a que no participaron en la guerra entre humanos y demonios, ni tampoco en la campaña de Laplace, los humanos la consideran como una raza propia, similar a los orejas puntiagudas, elfos, y a los mineros del carbón, enanos. No obstante, apenas se conoce en el mundo sobre la existencia de esta isla y sus habitantes, debido principalmente a que no son especialmente sociables y apenas abandonan la isla. Solo tienen relación con el reino de Vieiri, y todo extraño que se atreva a entrar en la isla es atacado y destruido sin piedad. Pero aún con esta norma, la raza de los ogros acepta de buen agrado a todos aquellos que consideren bienvenidos, y en estos momentos, uno de estos invitados se encuentra en la isla. El invitado llegó a este lugar en un barco de la raza acuática, y aunque no tenía previsto detenerse en este lugar, su interés al ver la isla le llevó a atracar en sus costas. Tras varios incidentes, al final acabó siendo aceptado por el mismísimo dios ogro, momento desde el que fue considerado por toda la isla como bienvenido. Este invitado se asentó cómodamente en la isla de los ogros, a veces compartiendo mesa junto al amistoso y honesto dios ogro, donde charlaron durante horas. Otras se iba a beber junto al resto de habitantes de la isla, y hasta llegó a entrenar junto a los ogros más jóvenes. Este estilo de vida se perpetuó durante unos 2 años, tiempo que, para este invitado en concreto, era considerado como algo efímero en su vida. Un día, sin embargo, le llegó una carta enviada a la isla de los ogros como una misión urgente del gremio de aventureros catalogada como rango S. Los contenidos de la misma eran claros y concisos. Encontramos a la persona que buscábamos en el triunvirato mágico. Lo último que se conoce de él es que se le ha visto viajando hacia la Universidad de Magia de Ranoa. Tras leer la carta, el invitado se puso en pie. Viendo la carta y la expresión del invitado, el propio dios ogro se dirigió a él para preguntarle: ¿Te marchas? El invitado asintió exageradamente y respondió: va siendo hora de partir. Al escuchar sus palabras, varios de los ogros comenzaron a pedirle que no se marchara, que le echarían en falta, que si no querría asentarse aquí. Ante las muestras de afecto, el invitado asintió con la cabeza. A este servidor le encantaría aceptar vuestro ofrecimiento, pero la vida de los humanos es corta. Si sigo disfrutando en este lugar, podría darse el caso de que muriera antes de encontrarle. Puede que mi estancia no haya sido prolongada, pero este servidor guarda buen recuerdo de ella. Espero que nos volvamos a encontrar. El único que no intentó detenerle fue el propio dios ogro, que solo pronunció las siguientes palabras: Cuídate. El resto de ogros aceptaron las palabras de su líder como una decisión unánime de su raza, por lo que aunque no quisieran despedirse, aceptaron su decisión. Pero una pequeña voz anónima se pudo escuchar entre sus filas, una voz que se convirtió en muchas, de un susurro a una ola, y de una ola a un tsunami colectivo. No obstante, al menos, un banquete final. Una fiesta de despedida. Tanto el invitado como el dios ogro no vieron mal la sugerencia de todos los habitantes de la isla, por lo que realizaron un gran banquete emotivo en despedida por la amistad que surgió entre ellos. El banquete incluyó pruebas de fuerza, en un combate limitado para lanzar a su adversario de un círculo solo con su fuerza bruta, competiciones de aguante de alcohol. Todos celebraron la fiesta con todas sus fuerzas para despedir a su invitado sin ningún tipo de remordimiento. Y tras ella,
el invitado partió con una enorme satisfacción en dirección a su destino. Esa persona podría ser descrita como un hombre alegre y amistoso, que llegó a la isla por simple curiosidad y decidió disfrutar de su estancia durante 2 años sin ningún tipo de preocupación. Se trataba de una persona que peleó contra el dios ogro para ser derrotado, pero que revivió al día siguiente para volver a combatir. Este proceso se repitió en numerosas ocasiones, pero en todas ellas revivió una y otra vez, hasta que antes de que nadie se diera cuenta, los ogros de la aldea le habían aceptado y el dios ogro le dio la bienvenida a su isla. El invitado y tan querido ser era un inmortal enorme de piel color negro azabache y 6 brazos anclados a su pecho. Fuajajajajaja. Espera un poco más, dijo este. Y entonces, se sumergió en el mar para nadar hacia el oeste, hasta por fin tocar tierra horas más tarde. Uno de los países que atravesó se sorprendió al verse invadido por este ser sin ningún tipo de aviso, y todos sus magos lo bombardearon con hechizos de nivel avanzado. Otro de estos países se sorprendió también por su invasión y decidió ofrecerle tributo para calmar su ira. Ambos países fueron ignorados por completo, mientras el ser inmortal continuaba su rumbo hacia el oeste, atravesando bosques y cruzando montañas. Todo a una increíble velocidad que impedía a los humanos avisar a tiempo de su llegada. Cada vez que alguno de los países se organizaba para buscar al invasor, este ya había atravesado la frontera y llegado al siguiente país. Sin detenerse en dirección oeste, con una increíble e insuperable velocidad. Hasta que alcanzó su destino. Es aquí. La Universidad de Magia de Ranoa. Cambiando al punto de vista de Rudeus. El tiempo no ha dejado de correr desde que me matriculé en la Universidad de Magia. Ya han pasado 6 meses desde ese momento y ha llegado finalmente el otoño. Ha llegado el otoño, y por suerte, la cosecha de este año ha sido bastante abundante. En esta parte del mundo, el otoño es una estación bastante corta, pero sigue siendo de gran interés por la recogida de los cultivos para poder prepararse para el frío y duro invierno. Además, que, contrario a lo que me imaginaba, en esta estación se celebran gran cantidad de festivales y celebraciones. Por ejemplo, la raza feral posee un evento importante entre sus miembros que ocurre por estas fechas. En este evento, todos los miembros de la raza feral entran en celo. Todos, tanto hombres y mujeres, pasan a estar inquietos y animados durante varios días. La Universidad de Magia de Ranoa no tiene tantos estudiantes de la raza feral, y si pusiéramos que hay unos 10.000 estudiantes en toda la universidad, como mucho 500, aproximadamente el 5%, serían de esta raza. Pero seguiríamos hablando de 500 estudiantes bastante jóvenes inquietos y en celo. Y quizás debido a lo extenso que es el campus no parezcan demasiado, pero en esta época, a menudo puedes encontrarte duelos entre hombres y mujeres de esta raza. El motivo de estos duelos viene de que un miembro de la raza feral reta a un duelo de cortejo a otra persona que quiera convertir en su pareja. Tras el duelo, si la persona que lo solicitó sale victorioso, le da derecho a flirtear e intimar con el vencedor durante algunos meses, terminando en un enlace matrimonial meses más tarde si todo sale bien. Lo que dicta la tradición es que el vencedor del duelo se convierte en el líder de la futura familia, aunque da la impresión de que esto es más una antigua tradición que no han sabido eliminar con el paso del tiempo. Pero hay que mencionar que para todo miembro de la raza feral, tanto Rinia como Purcena son algo así como amores platónicos, debido a que son consideradas las mejores guerreras ferales de toda la universidad, y sumado a que son el equivalente a princesas de la raza Dordia, han conseguido alcanzar una increíble popularidad. Por si fuera poco, siguiendo las costumbres humanas, se les considera adultas desde que cumplieron los 15 años. Y habiendo llegado a esa edad este año, un gran número de hombres ferales se han desplazado hasta aquí para retarlas a un duelo de cortejo, llevando a que varios de ellos hayan viajado durante meses para poder asistir a este acto. No obstante, en la universidad está prohibida la entrada de miembros ajenos a esta, y por lo general, la propia universidad detendría estos hechos. Pero, al ser una costumbre propia de toda una raza, y más aún durante la época de celo, este hecho se convierte en un problema extremadamente delicado,
ya que si lo prohibieran completamente, existiría la posibilidad de que los propios estudiantes de la raza feral se rebelaran contra la dirección. Por este motivo, la universidad permite que, si solicitas el permiso pertinente, se te conceda un derecho a observar el recinto, como excusa para entrar y participar en estos duelos maritales de los feral, sin necesidad de estar matriculado en la universidad. Pero bueno, volviendo a Rinia y Purcena, todo candidato que las rete y gane en este cortejo, estaría claramente intentando convertirse en el líder de los Dordia. Porque aunque tener a una de ellas como pareja no te convierta inmediatamente en el líder de la raza feral, sin lugar a dudas, tener relación con alguna de ellas le permitiría estar incluido en los candidatos a la hora de elegir un sucesor. Aunque claro, debido a que se encuentran en este lugar con la intención de estudiar y recibir una educación avanzada, no tienen exactamente libertad para decidir con quién casarse sin consultarlo al menos con otros familiares antes. Por este motivo, en cuanto cumplieron los 15 años rechazaron todos los duelos que le fueron llegando. Pero aún rechazando a todos y cada uno de los guerreros que vinieron a retarlas a un duelo, la cantidad de aspirantes no disminuyó, sino que hicieron el equivalente a un efecto Streisand, volviéndolas todavía más populares de lo que ya eran. Llegaron a ocurrir casos en el que los aspirantes las atacaron contra su voluntad. Da la impresión de que se pensaban que con ser mínimamente reconocidos como vencedores sería suficiente, serán tontos estos princesos. Debido a estos hechos, las dos chicas se encierran en sus habitaciones durante la época de celo, para evitar tener que rechazar a todos y cada uno de los cansinos aspirantes. Que encima, al ser rechazados, varios de ellos pierden la calma y las atacan en contra de sus deseos. No sé hasta qué punto el dormitorio femenino es seguro, pero por experiencia sé que si a alguien le diera por acercarse o entrar a la fuerza, la gorila y su tropa se lanzarían contra ellos para aplastarlos. Pero básicamente, en esta época ni Rinia ni Purcena abandonan el dormitorio ni para asistir a clases. Me pregunto si esto será la tan popular ausencia por motivos fisiológicos. Aunque claro, si están en la época de celo, significa que las dos se encuentran en ese estado en este momento. No puedo evitar imaginarme a esas dos en sus momentos Nian Nian y Wan Wan encerradas en su cuarto, llevándome a excitarme, aunque solo sea mentalmente, puesto que mi mini-mí sigue sin querer darme su apoyo. Pero en concreto hoy, algo extraño ocurrió que me llamó la atención. Las chicas ferales me enviaron una carta que decía lo siguiente. Jefe, sentimos causarle molestias, pero eras el único que podía ayudarnos. ¿Ayudarlas con qué? ¿A qué se refieren? A lo mejor se refieren a que avise a sus profesores de que no van a poder ir a clase o algo parecido, no sé, que les guarde apuntes o tareas. Aunque, ¿a qué clases van esas dos? Ni idea. Pero por si fuera poco, los miembros de la raza feral no son los únicos que reciben retos de cortejo en esta época, sino que varios estudiantes de todas las razas reciben estos retos siguiendo la tradición feral, llevando a distintos altercados por todo el centro que afectan a gran cantidad de estudiantes. Había escuchado que había varios humanos con ascendencia feral en su familia. Me pregunto si la causa de esta mezcla de culturas no será por el poco autocontrol que los miembros de esta raza tienen en época de celo. ¿Afectará el celo también a estas personas con parte de raza feral en su sangre? Pero bueno, dejando eso de lado, voy a tener que aceptar y ponerme del lado de las duras leyes que prohíben por lo general la entrada del sexo opuesto en los dormitorios. Aunque los miembros de la raza feral deberían comprender que no todas las razas conocen sus costumbres y controlarse un poco en los ataques a estas. Vamos. Alguien podría pasear sin conocer esta ley no escrita, y verse atacado por un grupo de chicas sin venir a cuento al tiempo que le llaman pervertido e intentan castigarle, sin ningún motivo salvo cazar unas bragas al vuelo. Como era de esperar, la universidad prohíbe todo tipo de ataques que atenten contra la voluntad o libertad de sus estudiantes, y durante esta época, contratan aventureros que ayuden a reforzar la seguridad en el centro. Aunque vamos, la actitud de la universidad sería algo así como que violar no está permitido, pero aprovecharte de un rival derrotado en un duelo queda dentro de lo aceptable, si aceptó el duelo voluntariamente. Al menos prohíben atacar a una persona que haya rechazado el duelo de cortejo.
Hasta los propios profesores llegaron a advertir en clase que en esta época no debemos aceptar duelos sin saber en qué nos estamos metiendo, y que lo mejor es que los que no se sientan seguros deben ir siempre acompañados de otros estudiantes. Vamos, hasta Fitz-senpai se preocupó por mí diciéndome que tuviera cuidado. Sus palabras exactas fueron: como eres bastante famoso, es posible que alguna mujer venga y te rete, a lo que ella llamará un simple duelo de entrenamiento. No le creas, no me cabe duda de que te estaría mintiendo, así que rechaza a cualquiera que venga diciéndote esto. No te dejes provocar por nada que te diga para que no acabes aceptando sin darte cuenta, y huye en cuanto puedas, evitando que te ataquen por la espalda. Esto de mujeres en celo, si fuera mi yo anterior, no me cabe duda de que habría ido por ahí retando a todo el mundo aquí y allá para montarme mi propio harem. Pero con este cuerpo enfermo mío, aunque hiciera algo así, solo acabaría más amargado por el querer y no poder. Por esto, la época de celo no tiene nada que ver conmigo. Pero los que sí tienen relación conmigo son ese par de tortolitos que asisten a las tutorías, que tras solventar todas las dificultades de ser una pareja formada por una elfa y un chico humano, ahora son la clara definición de pareja. Esa elfa en celo permanente se encontraba sentada en estos momentos sobre las rodillas del chico, mientras estudiaban juntos. En serio, estos dos se pasan el día tonteando en público. Casi puedo ver corazoncitos rosas brotando de sus cabezas como si fueran un par de sims. Aunque, siendo sincero, sin tener en cuenta a Cliff, el Inalice da la impresión de estar actuando de la misma forma que actuaba con el resto de hombres, con quienes la he visto. Pero dudo que Cliff me vaya a creer si le comentara este detalle. Pero, por mucho que lo intente, soy incapaz de ver su relación como algo serio. ¿De verdad les estará yendo tan bien como aparentan? Si so, ¿no crees que sería buen momento para comenzar un proyecto diferente? Mientras andaba pendiente de esos dos, Sanova se puso a hablarme. En lo referente a él, no noto nada anormal en su comportamiento. Parece que no sabe o no le importa lo que pase a su alrededor que no tenga que ver con figuras. Un proyecto nuevo. Hace unos días, para ayudarme a superar mi trauma, decidí hacer una figura una 8 de Eris, pero por algún motivo, conforme la hacía, mis ojos se fueron llenando de lágrimas y decidí dejarlo. Desde entonces, de alguna forma he notado como que estoy algo embotado, quizás sea algún tipo de depresión. Supongo que tienes razón. ¿De quién crees que deberíamos hacer una figura? Creo que también podríamos hacer algo que no fuera basado en personas. En ese caso, podríamos intentar hacer un dragón rojo. Oh, ahora que lo dices, en una ocasión acabaste con uno, ¿no es cierto? Sí, aunque pasé bastante miedo, pensé que iba a acabar conmigo. Ja ja ja, qué modesto es usted. Maestro, ¿de qué habláis? Debido a que Julie sentía curiosidad, decidí contarle cómo vencí al dragón rojo en mis días de aventurero. Cuando terminé mi relato, sus ojos brillaban y su sonrisa se había expandido de oreja a oreja de la emoción. Parece que a los niños de este mundo les encantan las historias como esta. Puede que Julie no esté siendo tratada exactamente como una niña, pero se me olvida que en realidad tiene 6 años. De acuerdo, si tanto te gusta, Julie, te haré un dragón rojo. Sí, so, ¿qué hay de mí? ¿No crearías algo para mí? Ya que Julie es tu discípula, ¿no crees que lo apropiado sería que me ayudaras a crear el dragón? Sí, so. Aunque mi habilidad no esté a su altura, haré cuanto pueda por ayudar. Aún con mi ligero bajón, continúo mi día a día con normalidad. El curso de introducción a la magia de protección pronto acabará, y después, la verdad es que estoy algo preocupado por las clases que debería estudiar ahora. Supongo que debería obtener el nivel intermedio en restitución, pero hasta ahora jamás he tenido problema con mi nivel actual en esa escuela. Con lo que sé, del nivel iniciado, he podido cubrir todas mis necesidades hasta la fecha. ¿De verdad necesito llevarlo al nivel intermedio o superior? Quizás podría estudiar el nivel avanzado en curación, aunque en esa escuela pasa exactamente lo mismo, con el nivel intermedio cubro casi todas las necesidades, por lo que no sé si será realmente necesario.
Mis otras opciones son la escuela de encantamiento, que es un subtipo de magia de invocación, y se centra en la producción de objetos mágicos. Aunque no entiendo bien el motivo por el que una escuela encargada a la construcción de objetos tenga que ser categorizada como invocación. Pero quizás no sea mala idea aceptar el reto de aprender una nueva escuela, aunque otra opción sería dejar de asistir tanto a las clases generales y pasar más tiempo en la biblioteca, investigando la catástrofe mágica. Pero lo cierto es que llevo tiempo que no realizo ningún tipo de avance en esa investigación, y quizás fuera interesante aprender los idiomas de las razas que me faltan por manejar, el celestial y el acuático. Casi olvido que siempre podría pedirle a Cliff que me enseñara la escuela de exorcismo. Mejor no, últimamente no se despega de él Alice, y no quiero que me vea como un sujetavelas, por lo que mejor me distancio un poco de ellos por un tiempo hasta que se relajen un poco. Otra opción sería investigar algún campo que no tenga que ver con magia, no sé, equitación, por ejemplo, podría serme útil. Mientras andaba pensando en esto, el día continuó su curso, como un día cualquiera. O eso pensaba hasta que Rudeus el Quagmire, el famoso aventurero de rango a que venció en solitario un dragón errante. Te reto al tradicional duelo de cortejo. Mientras me dirigía a la biblioteca, alguien me retó a un duelo. Al girarme, en mis ojos se reflejó la visión de una bella chica, con un tono de piel oscuro y cuyo pelo corría por su espalda con un tono de azul marino. Su edad andaba entre los 17 y 18 años, sus labios estaban sellados y su mirada, si tuviera que describirla con una única palabra, sería digna. Por su atuendo y forma de comportarse, diría que era una mujer guerrera, aunque iba vestida con una chaqueta de un llamativo azul intenso. Me pregunto si le gustará el azul. El tamaño de su pecho era considerable sin ser excesivo, y su figura estaba suficiente marcada con músculos para dejar claro que entrenaba en serio. En su cintura llevaba colgada una espada curva usada por lo general por espadachines del estilo filo celestial, y hasta su ropa era claramente de espadachina, aunque no se trataba de un uniforme de la universidad. Pero esa chica no miraba en mi dirección, sino a la persona que se encontraba a su espalda y la que había pronunciado esas palabras de antes. Un chico feral cubierto de pelo, el que me había retado al duelo. No has oído mal. El que me había retado no era la voluptuosa chica vestida de azul, sino un hombretón musculoso con orejas de perro. La chica seguramente simplemente andaba paseando por este camino detrás mía. Vamos, es normal que se haya quedado boquiabierta. Cualquiera se sorprendería si un hombre musculoso como ese de repente se pusiera a gritar sobre retos de cortejos. Sobre todo, teniendo en cuenta la época en la que estamos. Se pensaría que era a ella. Esto. Pero dejando a un lado a la chica, el problema es el hombre. Yo soy un hombre, al igual que la persona que me retó. Básicamente, un hombre me ha retado a un duelo de cortejo, es un gran problema. ¿Te refieres a uno de esos duelos de cortejo que son tan populares durante esta época del año? En efecto. Lo siento mucho, pero, ¿cómo decirlo? Aunque pueda parecer lo contrario, mi principal interés siguen siendo las mujeres, por lo que tendré que rechazar esta invitación homosexual. Por lo que, lo lamento muchísimo, pero debo rechazar su oferta. Parece que ha habido un pequeño malentendido. Lo siento mucho, pero tengo clases de piano, así que tendré que irme. Sí, me disculpa. Tras rechazarle con una excusa absurda y sin dejarle que se explicara más, me marché del lugar tan rápido como pude siguiendo el consejo de Fit-senpai. Que te esperes. O esa era mi intención, pero el hombre peludo y musculoso saltó mientras gritaba de esta forma, pasó por encima mío y acabó aterrizando frente a mí. Vamos, es un salto digno de alguien con articulaciones adicionales en las piernas. Pero sí hasta podría convertirse en un dragón. Desgraciado, no puedes rechazar mi reto. Me llamo Berka Adordia y quiero obtener la mano de Pursena con la intención de convertirme en el líder de los Adordia. Pursena Senpai se encuentra actualmente en el dormitorio femenino tomándose un descanso por encontrarse en celo. Si quieres hablar con ella, pregunta allí.
Tras decirle esto, el tal Berg negó con la cabeza y escupió a un lado a modo de insulto. Pursena-sama ha dejado dicho que ha identificado a un desgraciado como tú como jefe de manada. Por esto se te considera su representante para los cortejos. No lo creía, salvo porque Gixtono mencionó cómo fuiste capaz de congelar el gran bosque en plena época de lluvias. Además, tienes suficiente habilidad como para acabar con un dragón rojo como un llanero solitario. Por poquilla cosa que parezcas, considero que posees la habilidad suficiente como para controlar la escuela, y creo que serás un oponente digno para mí. Llanero solitario. Deja de llamarme así. Suena cursi y voy a todas partes andando. Aunque estuviera pensando en dar clases de equitación, eso ahora no importa. ¿Y qué pasa si me niego? Como jefe de la manada estás obligado a aceptar el duelo. A ver si me aclaro, básicamente, está diciendo que ya que vencí a Rinia y Pursena en duelo, me he convertido en su jefe de manada, y si quieres a la perra que está a las órdenes del jefe, tienes que vencer a este para ganártela. Vamos, que si me vence, Pursena será su premio y podrá ponerle la mano encima de forma legal. Y por si fuera poco, parece que como soy el jefe de la manada, estoy obligado a aceptar el duelo. El hecho de que me llamen jefe sin habérmelo preguntado parece que no le importa demasiado, cosas de la ley de la selva. En resumen, si perdiera intencionadamente, dejaría de ser el jefe de la manada y Pursena se convertiría en la esposa de este tipo. Tras eso, dejarían de venir tipos como este a retarme sin ningún motivo aparente. Que comience el duelo. Sin esperar a una respuesta por mi parte, Berg gritó esto con fuerza y se lanzó saltando hacia mí. ¿Pero qué? Pero sí es un mierda. Va, se lanzó contra mí de frente, pero cuando toca el suelo le atrapé las piernas en un lodazal, y no fue capaz ni de esquivar una bala rocosa, que lo dejó noqueado en apenas 3 segundos. Mierda, lo vencí sin querer al reaccionar a su ataque, aunque no tengo verdaderos motivos para perder a propósito, ¿no? Quiero decir, Pursena no tiene intención de casarse con nadie, o eso es lo que entendí de ese mensaje que me dejaron las dos. Si los oponentes son del mismo nivel que este chico, no debería tener problemas con ellos, así que, no pasa nada si los venzo, ¿no? Mientras me dirigía hacia la biblioteca pensando en mis asuntos, 5 personas más me retaron. Vaya, todos daban a entender que llevaban tiempo esperando este día. Veo que Rinia y Pursena tienen una popularidad increíble. ¿Qué tendrán de especial? ¿Su físico quizás? Pero sí, ninguno de los pretendientes parecía haberlas conocido en persona. ¿Entonces solo vienen para convertirse en líderes del clan? ¿De verdad se creen que pueden ir actuando como Starscream, intentando convertirse en el líder de los Decepticons? Desde el interior de la biblioteca, me dio la sensación de que se había organizado una cola para retarme a un duelo, porque se pusieron a discutir con los que se habían atrevido a saltarse la cola y retarme. Parece que hasta lo de la cola de luchadores es otra tradición de la raza feral, maldita sea, están llenos de costumbres absurdas. Pero por extraño que parezca, no se atrevieron a entrar a la biblioteca para atacarme, seguramente porque la administración de la universidad les habría advertido de las posibles consecuencias de causar destrozos en el interior de edificios. O quizás es otra dichosa costumbre de las razas ferales. Ni idea, pero al menos podré estar tranquilo por un tiempo. Avanzado el día, Fitz-senpai apareció en la biblioteca. Rudeus-kun, se ha montado un enorme alboroto fuera. ¿Qué has hecho? ¿Por qué me miras como si fuera culpa mía? Yo no hice nada. Pero parece que si quieres obtener la mano de Rinia o de Pursena, antes tienes que vencerme en un duelo. ¿Y eso por qué? Viendo que Fitz-senpai parecía estar algo molesto pensando que yo había sido el culpable, decidí explicárselo con detalle. Le comenté que como vencí tanto a Rinia como a Pursena en un duelo, se me consideraba como líder de la manada, y para obtener a una de las dos, es necesario vencerme. Cuando le expliqué la situación a Fitz-senpai, pareció molestarse por algo. Eso no tiene sentido. No tienes relación alguna con la familia de los Dordia,
por mucho que les hayas vencido, eso no implica que tengas ningún derecho o deber con ellas. Ahora que lo dice tiene razón. Tiene sentido, ¿no? Si de verdad tuviera derecho sobre ellas, podría hacer cuanto quisiera con sus cuerpos y ese no ha sido el caso. Pero, aunque me digas eso, ¿cómo se supone que voy a explicárselo a los de fuera? ¿Eh? Pues, teniendo en cuenta que la raza feral no se detiene ante nada en esta época. Fitz-Senpai se llevó la mano a su barbilla mientras pensaba el asunto. En realidad, aunque no haya motivo para que sea su oponente, no les quedará más remedio que darse por vencidos y dar media vuelta si son derrotados en un duelo formal. Lo que quiere decir que al final no me queda más remedio que aceptar los retos de cortejo. Eso parece. Para ti es fácil decirlo. No sé cuántas personas me están esperando fuera, pero me pareció que había unos 30 antes, y no me quiero imaginar cuántos habrá ahora. Y por si fuera poco, todos ellos son estúpidos que solo han venido para convertirse en el nuevo líder de los Dordia. ¿Y me estás diciendo que tengo que vencerlos a todos? No me gustaría llevar un día a día tan violento hasta que se acabe la época de celo. Lo sé, pero si no haces nada, no podrás salir de este edificio, y aunque te quedaras encerrado aquí dentro, podrían impacientarse y entrar en él. Habría serios problemas si causaran algún revuelo dentro de la biblioteca. Lo imagino. Menudo fastidio va a ser esto. Tener que retar a una panda de hombres sudorosos, puf. ¿Qué beneficio me aportaría algo así? Si al menos alguna mujer sudorosa viniera. Esto, no todos son hombres, me ha parecido que había al menos una chica entre ellos. ¿En serio? ¿Y era guapa? Rudeuskon. No se te ocurrirá perder el reto contra esa chica, ¿verdad? No. ¿Cómo se te ocurre insinuar algo así? Como puedo, niego con la cabeza en un acto reflejo al ver su mirada amenazante. No puedo negar que me gustaría al menos verle la cara a la chica y saber por qué está interesada en mí. Pero no niego que siento cierta curiosidad. Si simplemente quiere ser mi amiga sin ninguna maldad, no tengo problemas en ser su amigo, aunque fuera por simple curiosidad. Aunque claro, reservaré las partes más íntimas de nuestra amistad hasta que se cure mi enfermedad. Ah, sí. Así que sientes curiosidad. Ya veo. No lo entiendo bien, pero por algún motivo Fitz-Senpai se ha puesto de mal humor. Quizás se deba a que me avisó de antemano que no aceptara duelos sin pensarlo bien. Ah, claro. Seguro que en el pasado Luke ha sido culpable de alguna situación relacionada con los retos de los Feral, y a Fitz-Senpai le habrá tocado solventarlo. Por eso se ha enfadado tanto al verme hablar de este tema tan a la ligera. Aunque, viendo que se ha vuelto un tema un tanto peliagudo, ¿no podría hacer nada el Consejo de Estudiantes para solucionarlo? Imposible, no podemos hacer nada con la época de celo. Porque si lo prohibiéramos, perdería el poco orden que hay ahora mismo. Parece que el Consejo de Estudiantes también anda ocupado con varios asuntos durante esta época del año. Tiene sentido, considerando que varios estudiantes hacen lo que quieren, y otros están siendo bastante violentos fuera del recinto de la universidad. Es posible que haya gente que esté aprovechando la situación para atacar desde las sombras, ya sean emboscadas o quizás puedan intentarse llevar a cabo intentos de asesinato camuflados como retos de cortejo. Por lo que tengo entendido, los estudiantes que conforman el Consejo de Estudiantes protegen de tales fechorías a los estudiantes menos combatientes. Creo que patrullan la universidad en grupos reducidos, asegurándose de que todo acto indebido sea bloqueado antes de que ocurra. Por lo que dice, parece que el propio Fitz-Senpai era uno de estos, que vio el alboroto que se había montado frente a la biblioteca y vino a ver lo que ocurría. Si el Consejo de Estudiantes está encargándose a su modo de este asunto, ¿no? Rudeuskun, creo que este problema solo te incumbe a ti, ¿no te parece? Por algún motivo, siento que el tono de Fitz-Senpai hoy parece bastante más frío de lo habitual.
Me pregunto si hice algo para ponerle así. Es posible que siga molesto por mi victoria durante el examen del primer día. Es cierto que me dijo que no le importó, pero quizás al verme huir cobardemente hoy le esté molestando. Supongo que puede afectar a su nombre si se supiera que perdió contra un cobarde que evitaba todas las peleas. Le debo tanto a Fitz-senpai por toda su ayuda hasta ahora que aunque realmente no me apetezca, no me importa esforzarme en esta ocasión. De acuerdo, para salvaguardar tu honor, Fitz-senpai, voy a ir a masacrar a esos salidos. Masacrar. No puedes matarlos. Lo sé, era una broma. Vaya, lo llaman duelo, pero en realidad no llegan hasta el extremo de matar al rival. Parece algún tipo de ley no escrita. Pero aunque le haya dicho eso a Fitz-senpai, es posible que en ese grupo haya alguno más fuerte de lo normal, y podría ser mala idea bajar la guardia, así que mejor voy preparado para cualquier cosa. Una vez llegué a esa conclusión, decidimos salir al exterior del edificio, y allí nos encontramos con un inesperado espectáculo. ¿Pero qué coño es esto? Una gran cantidad de miembros de la raza feral estaban tirados por el suelo, hasta el punto que sería apropiado referirse a ellos como una pila de cuerpos amontonados. Todos ellos eran hombres ferales de distintas formas y tamaños, además de orejas. Puedo comprobar la increíble variedad de razas que existen entre las razas ferales. Además, varios de estos cuerpos desparramados por el suelo llevaban el uniforme de la universidad, aunque no todos. Ah, mira, ahí está la chica. Vaya, es la espadachina que vi antes. ¿Se vio nuevamente involucrada en esto? ¿Quizás de verdad se haya enamorado de mí? Mientras andaba perdido en estos pensamientos, la risa de un solo hombre resonaba por el lugar. Fuajajajaja. En medio del páramo de cuerpos amontonados por el suelo, un hombre en solitario seguía en pie, y en sus manos, tenía agarrado al último adversario que todavía no había acabado en el suelo con los demás, mientras sus risotadas se oían por todo el lugar con su fuerte voz. Mira que atreverte a retar a este servidor. Da la impresión de que no comprendes tu posición. Al menos, este servidor ha de reconocer que en esta universidad de magia se encuentran reunidos gran cantidad de valientes que se atrevieron a retarme. Tanto Fitz-senpai como yo nos encontrábamos completamente absortos observándole. Ya que cuando por fin nos mentalizamos a hacer frente a la situación, nos encontramos de improviso esta escena. Gran cantidad de cuerpos por el suelo y a una persona tan única de pie sobre ellos. El tipo lanzó al último contendiente a un lado y nos miró. Dijeron que si no quería esperar al turno de este servidor, debía vencerlos a todos ellos, por lo que les tomé la palabra. Y por increíble que parezca saliste al poco de terminar. Espléndido, fantástico. Este servidor siempre sintió debilidad por aquellos que cumplen su palabra. A simple vista pude reconocer al ser con ese tono de piel negro obsidiana que tenía 6 brazos, como a un miembro de la raza demoníaca. El par superior de brazos estaban cruzados, el intermedio lo tenía alargado hacia nosotros y el inferior lo tenía apoyado sobre sus caderas. Junto a su pelo color púrpura que le llegaba hasta la cintura. Este servidor se presenta, soy el rey demonio Badi-Gadi. ¿Dijo rey demonio? Y cuando hablamos de reyes demonio, tiene que ser como esos que van de aquí para allá secuestrando jóvenes de las aldeas para comérselas, y no exactamente con fines gastronómicos. Esos mismos reyes demonio que con encargarse en ocasiones de esos asesinos que les mandan haciéndolos llamar héroes, pueden hacer cuanto quieran. No. Eso ahora no viene al caso, el problema es: ¿qué hace un rey demonio aquí? Vaya, este servidor reconoce ese ojo futuro tuyo. Así que tú eres Rudeus Greyrat. He oído hablar de ti por mi prometida, la gran emperatriz demoníaca Kisirika. El tipo vino andando hasta ponerse frente a mí y entonces dijo: Yo, el rey demonio Badi-Gadi, he venido a retarte a un duelo. Me pregunto si me perdonará si le entrego a la perrilla y la gatilla como sacrificio. Fin.
Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.